Hay lugares donde la noche parece guardar secretos muy antiguos. Lugares donde el silencio de la madrugada se vuelve tan profundo que cualquier sonido extraño se siente como si viniera de otro mundo. En las montañas de Honduras, cerca del pequeño municipio del Paraíso Copán, existe una aldea llamada Aldea Nueva. Un lugar frío rodeado de montañas, ríos y cafetales que se pierden en la neblina. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, vivía ahí. Ahí nací, ahí crecí. En aquel tiempo no había electricidad, las noches eran completamente oscuras. Y cuando la luna no alumbraba, apenas podías ver tus propias manos frente a tu cara. Pero en ese lugar la gente hablaba de algo más, algo que caminaba, o más bien cabalgaba. Por el camino viejo real cruzaba la aldea, algo que caminaba, o más bien cabalgaba, por el viejo camino real que cruzaba la aldea. Un jinete que algunos aseguraban escuchar en las madrugadas, siempre acompañado por el sonido de cadenas arrastrándose sobre la tierra. Durante mucho tiempo pensé que era solo historias, hasta la noche en que yo mismo lo vi. La aldea nueva era muy aislada. Para llegar al municipio más cercano había que viajar casi 3 horas a caballo, atravesando montañas y ríos, pasando entre cafetales y caminos de tierra roja. Las casas eran simples, de madera y repelladas con tierra, techos de lámina o tejas sin electricidad. Y por las noches la única luz provenía de velas o lámparas de queroseno. Aún antes de la noche del jinete, la aldea estaba llena de historias extrañas. En la casa de mi abuela, por ejemplo, varias personas aseguraban haber visto sombras moviéndose en las paredes. Sombras que no pertenecen a nadie. Recuerdo escuchar que cuando construyeron los cimientos de esa casa, los trabajadores encontraron objetos antiguos enterrados. Piezas que algunos decían que podían ser de mayas o muy antiguas. Muchos en la aldea decían que esa tierra tenía historias y algo no estaba en paz ahí. Cuando eres joven, esas historias parecen cuentos, hasta que vives algo que no puedes explicar. En una aldea pequeña no hay mucho que hacer, pero un familiar decidió poner una mesa de billar en una pequeña casa de madera junto a una pulpería. El lugar se volvió un imán para los jóvenes, incluso de aldeas cercanas. El sonido de las bolas de billar chocando, las risas, los comentarios, todo llenaba la casa. Me encantaba ir, pero tenía que hacerlo a escondidas de mi padre. Con el tiempo me hice amigo del hermano menor del dueño de la pulpería y comenzamos a quedarnos hasta muy tarde esperando que todos se fueran. Apagábamos casi todas las luces y seguíamos jugando hasta que el cielo empezaba a aclarecer.
Pero esa noche algo rompió el silencio. Era una madrugada fría, el viento pasaba entre los cafetales y hacía crujir las tablas de la casa. Debían de ser como cerca de las 3 de la mañana. De repente un perro aulló. No era un ladrido común, era un aullido largo y extraño. Luego otro perro respondió desde la otra parte de la aldea y en segundos todos los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo. Un coro desesperado que resonaba entre las montañas. Nos quedamos completamente inmóviles. Había algo en esos aullidos que hacía que el pecho se nos apretara. Entonces escuchamos otro sonido viniendo del camino real, el trote de un caballo. Pero no era un trote normal. Entre cada paso se escuchaba un raspado metálico como si algo pesado arrastrara cadenas por la tierra. El caballo se acercaba lentamente, paso a paso, hasta detenerse frente a la casa. Apagamos la luz inmediatamente y solo la luna iluminaba el camino, entrando por un pequeño agujero en la pared. Nos acercamos lentamente y miramos primero y vimos la silueta del caballo grande, oscuro, inmóvil. Y luego sobre su lomo un jinete. Llevaba un sombrero. Su cuerpo no era simplemente negro, era una sombra sólida, como si la luz no pudiera tocarlo. Intentamos ver su rostro, pero ¿dónde debería estar? Había un vacío oscuro. El caballo comenzó a caminar lentamente, dando una vuelta completa alrededor de la casa. El sonido de las cadenas raspando la tierra se sentía dentro del pecho. En ese instante sentimos que él sabía que estábamos ahí. El jinete se detuvo frente a la puerta. Por un segundo sentí que podría entrar, pero luego giró y comenzó a alejarse lentamente por el camino real. El trote y el arrastre de las cadenas se perdieron entre los cafetales y la neblina. Cuando el último sonido desapareció, los perros dejaron de aullar. El silencio volvió a la aldea. Nunca volvimos a quedarnos jugando hasta tan tarde. Durante años escuché a muchas personas de la aldea hablar del mismo jinete, siempre en la madrugada. Siempre cuando los perros comenzaban a aullar, algunos dicen que si alguna vez escuchas ese sonido, lo peor que puedes hacer es virar hacia el camino. Porque en las montañas de la aldea nueva, cerca del paraíso Copán, cuando algo cabalga en la madrugada, no pertenece a este mundo. Madrugada. Siempre cuando los perros comenzaban a aullar, algunos dicen que si alguna vez escuchas ese sonido, lo peor que puedes hacer es virar hacia el camino. Porque en las montañas de la aldea nueva, cerca del paraíso Copán, cuando algo cabalga en la madrugada, no pertenece a este mundo.